Hola, hoy quería haceros un vídeo para las chicas transexuales que estáis viendo este vídeo para deciros, bueno, pues cómo conseguí mi tratamiento hormonal, cómo hacer en España para conseguirlo. Muy probablemente si me estáis viendo desde Latinoamérica, pues el proceso sea distinto, pero igual es parecido, ya que generalmente en los países que contemplan la seguridad social suele ser un sistema con un proceso bastante parecido. Y bueno, en primer lugar, lo primero que hice fue ir a mi médico de cabecera, ¿vale? Si queréis el acceso a las hormonas, hay chicas que me dicen, uy, ¿qué dosis tomas tú? Y las pido yo por internet. Si me estáis viendo desde España, creo que eso ni siquiera es legal. Y creo que ni siquiera es hasta posible, porque España, bueno, la Unión Europea es muy restrictiva en cuanto a pedir medicación por internet y tomártela tú sin prescripción médica. Es un delito eso, entre otras cosas. Y además es muy peligroso. No os recomiendo, si, a ver, si sois personas que vivís en países en los que conseguir un tratamiento hormonal es imposible por cualquier tema, por ejemplo, vivís en Somalia, bueno, vale, pero si vivís en un país que tenga una sanidad, un sistema de sanidad pública, muy seguramente tengáis acceso a un tratamiento hormonal prescrito por un médico, ¿vale? Así que lo primero que deberíais hacer si estáis en España es ir a vuestro médico de cabecera. Aquí en España, el médico de cabecera es el médico al que vas, pues, al primer médico al que vas, el que te dice a qué especialidad ir, ¿no? Primero vas al médico de cabecera y le dices, bueno, creo que me pasa esto o me pasa lo otro. Y él te dice, bueno, pues tienes que ir a tal médico y te manda a una especialidad, ¿no? Bueno, yo cuando fui, antes de nada deciros que en España los médicos, bueno, y seguramente en todo el mundo, la gran mayoría de médicos no tienen ni idea de siquiera mente cómo es el proceso. O sea, no saben ni qué tienen que hacer, ni a dónde te tienen que mandar. Porque es que tened en cuenta que los médicos que a día de hoy están en España son personas que estudiaron la carrera muy probablemente en los años 80, en los años 70, en los años 90. Si me apuras, igual en los 70, como he dicho. O sea, es gente que estudió la carrera cuando la transexualidad es que era algo inconcebible para ellos, ¿no? Entonces, tenéis que tener en cuenta que van a ser personas que van a dar palos de ciego. Al primer médico al que yo fui, recuerdo que bueno, llegué y el señor estaba como temblando las manos, o sea, estaba escribiendo en el ordenador y estaba como temblando. Y me hizo unas preguntas súper que no vienen al tema, porque recuerdo que voy, metiendo un señor, aún me acuerdo hoy, fui en 2016, creo, la primera vez, o sea, ya llovió. Y, y voy a este médico y voy con mis padres, además. Y entro allí y me dice, ¿cuál es tu orientación sexual? Y yo en plan, bueno, a mí me gustan los hombres, tal. Y me dice, ah, bueno, vale, tal. Que la orientación sexual no tiene nada que ver con ser transexual. Hay transexuales que son gays o lesbianas, ¿no? No tiene cabida. Y el señor estaba como temblando. Yo creo que tenía miedo de decir algo y cagarla y que yo me enfadara o no sé. O él no sabría qué decirme o qué hacer y no lo entiendo. No lo entiendo. Su actuación fue un poco extraña. Después este señor me deriva a un psicólogo, ¿vale? Y luego ese psicólogo te tiene que derivar a un psiquiatra. ¿Qué problema hay aquí? Aquí hay el problema de que el psicólogo al que este señor me manda es un psicólogo que no tiene ni puñetera idea de qué tiene que hacer, de que no ha tratado nunca con personas transexuales, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo iba a ese psicólogo y realmente él no me podía ayudar porque es que él no sabía nada del tema. Y este psicólogo me deriva a otro psicólogo. O sea, el tema en esta historia es, si tienes que ver a un psicólogo, un psiquiatra y a un endocrino, pues vas a ver a dos de cada. Porque vas a ver al psicólogo que no sabe, que te manda al psicólogo que sí sabe. El psicólogo que sí sabe te manda un psiquiatra. El psiquiatra que no sabe te manda un psiquiatra. O sea, vais a ver a una legión de médicos. Salvo que viváis en una capital de España, salvo que viváis en Barcelona o Madrid, que allí están como más adelantados con estos temas, pero es que aquí donde yo vivo, que es una regioncilla así de España, nada, fue un proceso muy largo. Después este psicólogo
me manda a un psiquiatra, creo que me mandó un psiquiatra. Em, sí, me manda un psiquiatra. El psicólogo tiene que determinar, bueno, pues que eres transexual, ¿no? Realmente, tú le dices, soy transexual, y él, pues, no tendrá más remedio que creerte, ¿no? Porque realmente no hay un proceso para determinar que una persona es transexual. Entonces, este psicólogo a mí me envía a un psiquiatra, y el psiquiatra, porque un psicólogo no es un médico, un psicólogo creo que es un especialista, pero creo que un psicólogo no es un médico, y, y para prescribirte pastillas, o lo que deba ser, te tiene que ver un psiquiatra, que es el médico, es el que puede prescribir medicación. Entonces fui al psiquiatra y el psiquiatra me dice, bueno, pues tú tienes depresión y tienes ansiedad y tienes esto y lo demás allá, ¿no? Lo que seguramente nos digan a todas. Y luego a ti, como a ti, cuando vayas, si eres una chica trans o un chico trans, que yo creo que el proceso es el mismo, te van a decir, bueno, si tienes depresión o ansiedad, te van a dar la opción de que tú tomes una medicación para aplacar ese problema, ¿no? Porque generalmente hay muchas personas trans que cuando van al médico también tienen esos problemas, ¿no? Después de ver al psiquiatra, este psiquiatra te manda a un endocrino. ¿Qué pasa? Yo fui a un endocrino y generalmente una persona joven no tiene que ir al endocrino. Habrá gente que sí que tenga que ir, pues por cualquier cosa, ¿no? Una persona diabética o algo así. Pero es raro que una persona joven tenga que ir al endocrino. Y recuerdo que yo iba al endocrino con mi madre y yo me sentía, no sé, porque veía que que en la sala de espera solo había personas muy ancianas, ¿no? Entonces es un poco chocante. Te sientes un poco como que te patologizan en el sistema sanitario, pero bueno, es parte del proceso. Llego al endocrino, y el endocrino llegamos mi madre y yo, y el señor con una cara de que no tiene ni idea de qué nos tiene que decir. O sea, es que no tiene ni idea del tema. Yo creo que ese señor, yo creo que la mayoría de médicos del sistema sanitario en España les preguntas qué es una persona transexual, o sea, que lo definan con la definición médica, ¿no? Y yo creo que no lo saben, que no saben responder. O sea, el Estado nos obliga a ir a médicos a que nos diagnostiquen, pero luego los propios médicos a los que nos mandan no saben ni media del tema, o sea, no tiene ningún sentido. Bueno, este endocrino, en teoría, es el que tiene que coger el informe del psicólogo y del psiquiatra diciendo que tienes disforia de género, que es así como el diagnóstico de ser transexual, ¿no? Y bueno, pues coge ese informe y te dirá que sí, te dará acceso a tomar las pastillas, ¿no? Que son las hormonas en este caso. ¿Qué pasa? Este endocrino nos dice a mí y a mi madre que jamás ha tratado a nadie, que solo trató a un chico transexual, que solo fue una cita y nunca más volvió. No me extraña, porque el señor, recuerdo que se levantó, se fue media hora, 10 minutos, y se puso ahí a hablar con una señora, rollo, a cuchichear. Porque es que yo creo que el señor no tenía ni idea del proceso y le tuvo que ir a preguntar a un compañero. O sea, es surrealista. Y nada, este endocrino nos deriva a una endocrina que es experta, que por suerte es de una ciudad en la que yo vivía y tengo una vivienda allí, entonces puedo ir con comodidad. Y esta endocrina sí que es experta en el tema, trata a muchas personas trans, y esta endocrina me da la opción a mí de tomar las hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Desde que empecé el proceso y fui al primer médico, que fue el médico de cabecera, empecé este proceso en septiembre de 2016, probablemente. Bueno, pues yo tengo las hormonas, creo que en febrero de 2017. ¿Qué pasa? Yo, un poco influenciada por mis padres, em, tenía dudas. Tuve dudas de si tomar las hormonas o no, si tomarlas o no, porque tenía miedo de que me hicieran cambios muy rápido. Tuve ahí como un periodo de duda, ¿no? Y yo las empecé a tomar en julio. Pero bueno, que a mí me las dio en febrero. Es decir, vas a tardar unos meses en conseguirlas, pero te las van a acabar dando. Creo haber oído que en Barcelona, em, en Cataluña o así, en sitios como un poco más, ¿cómo decirlo?, avanzados,
te exigían una prueba, no sé si esta prueba ya la exigen o en toda España la exigen o dónde la exigen, pero se llamaba la prueba de la vida real, que era como que te obligaban a vivir 2 semanas como mujer. Tú imagínate que tú vas allí, por ejemplo, como yo iba allí y mi aspecto era de un chico totalmente. Y me dicen, no, no, tienes que vivir como mujer 2 semanas para cerciorarte, para asegurarte de que eres transexual. A mí eso me parece una chorrada. Principalmente porque yo en esa época no me quería vestir de mujer, porque mi aspecto era muy masculino y a mí me hubiera incomodado. De hecho, yo quería tomar las hormonas para conseguir esa feminización, ¿no? Entonces, a mí eso me parece un poco experimento. Yo eso no lo apoyo. Si os obligan a hacer eso, quejaros y decid que no queréis hacer eso, que queréis vuestro tratamiento hormonal o tal. Si os lo obligan a hacer, pues tendréis que hacerlo. No sé si eso se hace a día de hoy. Me consta que antes se hacía, ahora no lo sé. Y bueno, en Latinoamérica, que me ve bastante gente de Latinoamérica, la mayoría, de hecho, que lo miro en las analíticas de mi canal. ¿Qué tendréis que hacer? Creo que si tenéis un sistema público de sanidad, tenéis que informaros si eso os lo cubre, bueno, pues el sistema sanitario de vuestro país. No sé si Argentina creo que tiene algo así, no sé si México lo tiene, no lo sé. Lo que sí, si tenéis un sistema público de sanidad, creo que podéis ir a por un diagnóstico de disforia de género a cualquier doctor, creo. Y bueno, en el caso de que no tengáis manera, pues ir a un endocrino privado y que ese endocrino os diga qué hormonas debéis tomar y las apuntáis, porque además el proceso hormonal no es que te dicen tienes que tomar esto y esto, ala, no, es te diagnostican unas dosis y tú esas dosis igual te funcionan, igual no, seguramente no te funcionen, porque los endocrinos además son muy de ir a la baja, de ir a lo seguro, entonces yo estuve años, yo llevo casi 4 años en hormonas, y yo estuve un montón de tiempo tomando las hormonas en dosis muy malas, es decir, porque ¿qué pasa? Este tratamiento es bloquear la testosterona y meter estrógeno en la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mí me daban pastillas y, y mis pastillas bloqueaban la testosterona, pero las pastillas de estrógeno no me funcionaban, no las absorbía. Entonces llegué a tomar 11 pastillas al día, que me hacía polvo el estómago, y no me hacían nada. Pero ¿qué pasa? Ahora tomo solo media pastilla al día y me echo un spray en la piel, lo cual es mucho más cómodo. Pero bueno, y sí, en Latinoamérica deberíais ir a un médico privado, que ese médico privado os diga qué dosis deberíais tomar, que os haga un seguimiento, pedir esas hormonas, tomarlas y que ese mismo endocrino os haga un seguimiento. El endocrino, desde luego, tiene que ser un endocrino especializado en este tema. No vayáis a cualquier endocrino, porque igual vamos, acabáis como el rosario de la aurora. Así que tened más cuidado con eso. Después, ¿qué esperar de las hormonas? De las hormonas no os esperéis prácticamente nada al principio. O sea, al principio no os van a hacer nada. Absolutamente nada. Yo veo youtubers diciendo, ay, estoy en la semana 4 y ya noto cambios. No es verdad. Lo siento muchísimo, pero las hormonas no funcionan así. Las hormonas es como que cambian tu cuerpo en un periodo de tiempo muy largo. De hecho, creo que hay en internet como una especie de línea de tiempo que te dice qué cambios van apareciendo según en qué periodo del tiempo. Y dura 4 años, ¿no? Es como que... no, dura 3 años. En los primeros 3 años, a los 3 años es cuando ya ves todo el efecto de las hormonas. Me consta. Y, y nada, si tenéis alguna duda o lo que sea, decídmelo. Y estoy aquí para responder cualquier tipo de pregunta. Un beso y hasta luego.